Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Como todos sabemos, el día de hoy se celebró el Día Mundial de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista. Desde los años del 2008-2009, la Organización de las Naciones Unidas decretó al 2 de abril como el Día Mundial de la Conciencia del Autismo, con la finalidad de derribar estigmas, de derribar falsas creencias y de hacer patente esta condición. Durante aproximadamente 2 años, por la pandemia de COVID-19, los niños con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo sufrieron muchísimo, ¿verdad? Pero más sobre todo los niños con autismo, porque los niños con autismo pues estaban acostumbrados a una rutina, a ver a sus terapeutas, ¿verdad? A ir a sus escuelas, a que salían a ciertas actividades que de pronto se anularon completamente por la COVID-19. Estos niños dejaron de asistir a sus terapias, a sus programas de estimulación temprana, a sus escuelas, dejaron de ver a sus terapeutas, se rompió su rutina y tuvieron un gran descontrol y un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Al igual que sus papás que tenían que estar con ellos, ¿verdad? Sufriendo las consecuencias de este encierro y, y fue algo terrible. Afortunadamente, pues ya estamos saliendo, ahora navegamos en otro océano, parece que la pandemia tiende a disminuir y que se ha quedado como un proceso endémico, permitiendo que la mayoría de nosotros regresemos a nuestras actividades, incluyendo afortunadamente a todos los niños que tienen autismo. En este año, el Día Mundial de la Concientización del Trastorno del Espectro Autista tiene como lema "Llamémosle por su nombre". Con esto lo que se quiere hacer es visibilizar y concienciar sobre 3 aspectos esenciales que contribuirán a promover la participación y la igualdad de oportunidades en las personas que tienen autismo y sus familias, ¿verdad? Estos 3 aspectos son: número 1, variabilidad dentro del espectro autista, es decir, iguales pero diferentes, ¿verdad? Singularidad y especificidad es el otro punto, es decir, derribar estigmas y falsas creencias, comprender el TEA y valorar a las personas con TEA. Y el otro es sentido de pertenencia, es decir, orgullo frente al rechazo y apoyo frente al reemplazo, ¿verdad? 3 aspectos importantes que se engloban dentro del lema de llamémosle por su nombre. En el mensaje del día de hoy, lo que quiero recalcar es algo que considero muy importante y que ya he hablado en otros videos previos, ¿verdad? Es decir, el diagnóstico oportuno y precoz del TEA. Para esto hay que conocer que existen unos signos que se han denominado los signos red flags, o de banderas rojas, o signos o señales de alerta, también podríamos interpretarlo así, que pueden sugerir que un niño tiene esta condición, ¿verdad? Analizando aspecto por aspecto y recalcando que es la suma de varios, no solo un dato aislado, ¿verdad? Es lo que nos puede llevar a sospechar o hacer sospechar tempranamente que un niño pudiera evolucionar hacia la condición del trastorno del espectro autista. Señalar, por ejemplo, no señalar es un síntoma crucial de TEA. Al evaluar un niño entre los 18 a 2 años, siempre pregunte, ¿el niño señala cosas? También es importante que uno pregunte si el niño responde cuando uno le señala algo. Es muy importante eso, que al momento en que tú señalas, el niño voltea a ver hacia donde tú le señalas. Eso se denomina la atención conjunta y está muy afectada en el TEA, ¿verdad? Es decir, cuando usted le dice a su niño, Juanito, ¿la atención del niño va en esa dirección en general o no? Porque eso ya pudiera ser un dato importante. Los niños entre los 15 a los 18 meses o sin duda ya a los 2 años deberían de señalar con el dedo índice constantemente.
También es posible que uno observe de pronto que el niño deja de señalar cuando ya lo hacía. Después de eso, en lugar de señalar, es posible que agarre la mano de su papá o de su abuelo, o de su tío o del adulto con el que esté conviviendo y la coloque en el objeto que quieren, ¿verdad? Por ejemplo, si quieren un vaso, en vez de agarrarlo él, te jala la mano, te lleva hasta donde estás y quiere que tú lo agarres y le sirvas a donde él quiere tomar lo que vaya a tomar. Esto es muy importante, ¿verdad? Muchos muestran esa regresión, al principio señalaban y después lo dejan de hacer. También muchos papás pueden decirte en una entrevista de un niño que te llevan a consulta que el niño hasta cierta edad dijo algunas palabras y nos miraba el rostro y de pronto dejó de hablar y dejó de hacer el contacto visual. Ese también es un dato importante de un signo temprano de que el niño pudiera tener TEA. También el retraso del habla y del lenguaje es otro dato importante. Incluso antes de que el niño empiece a hablar, cuando es un bebé o un niño pequeño, debe sonreír, debe balbucear, debe hacer gorgojitos a los adultos, ¿verdad? Porque esto es el comienzo de lo que se llamará el lenguaje social. El balbuceo, las sonrisas y la atención limitada hacia las caras podrían ser ya una señal temprana que indique autismo en los bebés. Por lo tanto, es un dato importante a preguntar y a vigilar durante el momento en que te llevan a un niño para un seguimiento del neurodesarrollo en alguna consulta de medicina general, familiar o pediátrica. Los niños muy pequeños también deberían empezar a entender el lenguaje. Ellos pueden mostrar incapacidad para entender el lenguaje cuando se les dicen ciertas cosas, ¿verdad? Que no te voltean a ver o no te comprenden. Algunos niños tienen lenguaje incluso, pero parece diferente o no es funcional, es decir, no es comunicativo. Hay muchos niños que repiten repiten comerciales que han escuchado en la televisión, los pueden estar repitiendo, ¿verdad? O incluso pueden estar repitiendo diálogos de caricaturas o películas que les gustan ver y eso los papás te dicen, es que sí dice varias palabras, ¿verdad? Cuando tú le preguntas, ¿tiene lenguaje? Pueden decirte y puede ser algo que te confunda, tienes que preguntar si eso que él repite o las palabras que dice las usa con un fin comunicativo o no las usa. Los niños con signos tempranos de TEA no usan ese lenguaje con un fin comunicativo, sino nada más andan repitiendo cosas. Otra señal de alarma de autismo es el no responder al llamado por su nombre. De hecho, a veces hay niños que no responden cuando alguien dice su nombre, que al principio son tomados como sordos, ¿verdad? Hasta que responden a algún otro sonido. Descartar un trastorno auditivo es importante con cualquier retraso del habla y del lenguaje, ¿verdad? Se debe explorar al niño para ver si tiene audición. Existen algunas herramientas para poder hacer esto, pero en caso de duda se debe mandar a hacer una evaluación audiológica para que se le haga un potencial auditivo, ¿verdad? Y que pudiera eso ya descartarnos la posibilidad de que el niño no oye. Afortunadamente a la gran mayoría de los niños que nacen ahora en los hospitales se les hace un tamiz auditivo, con lo cual tú puedes estar seguro que ese niño ya escuchaba, ¿verdad? Pero la mayoría de los niños pequeños con autismo, aunque suelen no responder a veces al llamado por su nombre o estar como en su propio mundo, a menudo tienen una audición selectiva, porque eso te lo dicen los papás. Te dicen, por ejemplo, cuando lo hablamos y no responde, dice, pero si escucha en la televisión un comercial que le gusta, deja el sitio donde está y corre y se para enfrente del televisor para ver y escuchar el comercial que a él le gusta, y una vez que lo ha agotado y ya se acabó, se quita de ahí, ¿verdad? También algunos papás nos dicen que a veces el niño les gustan ciertas golosinas y a veces ellos, al tronar la bolsita donde están las golosinas, hacen que el niño inmediatamente se ponga en alerta porque sabe que ahí están las golosinas. Entonces nos dicen, sí sabemos que escucha, pero extrañamente no nos responde cuando le llamamos. Entonces, este es otro dato importante, el no responder al llamado por su nombre, ¿verdad? También otro dato importante que pueden tener los niños que tienen TEA en forma temprana es el comportamiento de juego. Hay que analizar eso, ¿verdad? Porque esa es otra señal de alerta. Hay que preguntar, por ejemplo, ¿el niño juega con varios juguetes de forma adecuada, ¿verdad?
de forma adecuada es que si tiene un carrito, lo arrastre, ¿verdad? Si tiene un avioncito, lo haga como que va volando. Porque a veces el niño sí tiene cochecitos, pero lo que hace es voltearlos y solamente darle vuelta a las llantitas, ¿verdad? Y ahí se puede pasar un tiempo largo. Esa forma de jugar ese juguete no es la correcta, ¿verdad? Y puede ser un dato importante a tener en consideración. También preguntar o se concentra mucho en un objeto o conjunto de objetos que tienen que llevar siempre a todas partes. Hay niños que tienen TEA, como signo temprano, pueden andar llevando algún peluche o algún juguete, ¿verdad? O incluso algún trapito que quieren andar cargando donde lo lleven. Si va a salir, lo lleva. Si lo van a llevar a algún lado, lo lleva. Y si en un momento dado se le pierde o no lo encuentra, el niño puede perder el control y ponerse estresado, ¿verdad? Y a veces los papás no se dan cuenta de eso, pero uno lo puede obtener ese dato interrogando. O a veces cuando entra a la consulta entra con ese muñequito agarrado y ahí puedes tú darte cuenta de si hay algún problema. También hay que preguntar si juega con los mismos objetos sin parar, ¿verdad? Por ejemplo, apilando bloques que ponen en filas largas, que algunos incluso los ponen por colores en forma selectiva o a veces por tamaño, ¿verdad? O pueden pasarse poniendo en fila los juguetes durante minutos u horas y así quieren tenerlos. Si alguien se los mueve, se descontrolan y pueden empezar a hacer algún berrinche y volverlos a colocar como a ellos les gusta. También es importante analizar el comportamiento de juego. Hay una subprueba del test STAT, se denomina, que consiste en dar a un niño un frasco con la tapa cerrada y en el interior del frasco hay algo que al niño le interesa, ¿verdad? Obviamente se lo das. La mayoría de los niños con desarrollo típico te lo devuelven mientras balbucean y hacen un contacto visual contigo intentando comunicarte que necesitan ayuda para abrirlo. Un niño con TEA no hace eso, no te lo pasa, ¿verdad? Para que tú se lo abras. O a veces puede pasártelo, pero no hace contacto visual contigo ni muestra el interés en tener alguna relación contigo, sino solo que le abras el frasco. Entonces ese es otro dato temprano. La falta de contacto visual durante las interacciones en los juegos puede también ser una de las primeras señales de TEA en bebés y niños pequeños. O incluso aunque no estén en una interacción de juego, porque muchas veces los papás llegan y dicen estoy preocupado porque a veces me pongo enfrente de él y no me mira hacia los ojos, ¿verdad? No me mira cuando yo estoy buscándole, incluso hasta me evade. Eso es otro dato importante a tener en consideración. A los 3 y 4 años la mayoría de los niños comparten juguetes y juegan a juegos de fantasía a lo largo del día e incluso ya van desarrollando juego imaginario. Es decir, si tienen un objeto como este, ellos lo hacen como si fuera un carrito y van haciendo el sonido como de un coche, ¿verdad? O hacen como que es un avioncito, pueden jugar. Los niños con TEA no tienen juego imaginario, eso es muy importante de tenerlo en consideración, ¿verdad? También son con tendencia a hacer comportamientos repetitivos. Un niño con TEA puede agitar las manos delante de su cara, ¿verdad? Puede ponérselas y quedárselas mirando de esta manera, las dos, ¿verdad? Se mira los dedos o sus manos de ambos lados. Muchas veces los papás se dan cuenta de eso. Pueden también poner objetos en filitas o girar, les gusta girar con su cuerpo, se ponen a dar vueltas, ¿verdad? Y hasta se marean algunos y pueden hacer movimientos de inestabilidad, pero es algo que lo hacen y lo hacen en forma repetitiva varias veces, ¿verdad? También a veces les gusta aletear con sus manitos cuando están emocionados o a veces sin que estén emocionados hacen ese movimiento de aleteo que es una estereotipia, así se le conoce a esos movimientos o a los tipos de movimientos que acabo de decir. Le gusta ver también los mismos programas de TV una y otra vez, incluso repitiendo los diálogos porque se los aprenden, ¿verdad? Van repitiendo los diálogos de la película que les gusta ver o de la caricatura que les gusta ver porque ya la han visto varias veces y van repitiendo el diálogo a según vaya corriendo la película o que estén mirando. También incluso algunos ya saben cuándo viene una parte de la película en donde les da cierto grado de temor la escena y cuando ya va llegando ese momento se retiran de la televisión o se esconden detrás del mueble y una vez que ha pasado eso sacan otra vez su carita para seguir viendo su película. También pueden hiperconcentrarse en juegos como trenes, aviones, mapas, ¿verdad?
o estar viendo los mismos videos muchas veces. Entonces tienen comportamientos restringidos y repetitivos, que ese es uno de los criterios diagnósticos del TEA, ¿verdad? Pero en forma temprana podemos ver eso que acabo de decir ahorita. También presentan invariabilidad, es decir, la insistencia de que las cosas sean siempre igual puede ser otro indicador de TEA. Por ejemplo, les gusta acomodar sus cosas en la habitación de una forma, o en donde estén, pueden poner los muñequitos de una forma y ahí quiere que estén. Si alguien se los moviliza, el niño puede perder el control y ponerse irritable y llorar, ¿verdad? También, por ejemplo, quieren comer lo mismo. Hay niños que comen espagueti durante 6, 7, 8 meses, o comen sándwich durante un tiempo largo y no quieren comer otra cosa más que eso, ¿verdad? Llevar la misma camiseta todos los días, nada más usted la lava y quiere ponérsela de nuevo, y seguir siempre el mismo camino para ir a algún lugar como el parque o su escuela. Se aprenden las rutas perfectamente bien, y si el papá o la mamá quieren cambiar la ruta, el niño dice que no es por ahí, sino es por acá. A veces no lo dice verbalmente, pero sí lo señala, ¿verdad? O simplemente jala hacia el sitio donde él dice que es el camino, porque se lo aprenden perfectamente bien, incluso aunque vayas en un vehículo. Si tú vas en un vehículo y quieres cambiar la ruta, él se da cuenta y enseguida puede empezar a hacer un berrinche, ¿verdad? A los niños con autismo entonces no les gustan los cambios, y a veces tienen rabietas porque cuando los hay, eso le causa cierto grado de estrés al niño. Entonces ese es otro punto importante como signo temprano. También problemas sensoriales. Muchos niños con TEA tienen problemas de integración sensorial. Estos problemas pueden ser por hiperreactividad o por hiporreactividad. Si es por hiperreactividad, a algunos niños les atraen mucho las luces brillantes, ¿verdad? Y corren y se las quedan mirando cuando lo llevas a algún centro comercial. En cambio a otros no les gustan y tienen aversión a las luces brillantes. Eso es lo que es hiper si le gusta, hipo si no le gusta, ¿verdad? La sensibilidad al ruido también, si hay hiperreactividad, el niño se tapa los oídos, incluso introduce sus deditos, ¿verdad?, para taparse el oído, o hace esto. Cuando escucha un sonido como el de la licuadora, el de un taladro, el de alguna aspiradora, o esas secadoras de aires que hay en los centros comerciales, a veces les da mucho miedo, ¿verdad? O también cuando va a algún lugar donde hay demasiada gente a su alrededor, o cuando el entorno es ruidoso, eso le produce cierto malestar y por eso quiere salirse de ese lugar y llora y hace sus pataletas, ¿verdad? En cambio a otros el sonido puede no espantarles, ¿verdad? Puedes poner una licuadora, algo ruidoso, y no le da temor, sino al contrario, esos niños quieren hacer ruido, y a veces hay quienes agarran ciertos palos que parecen como baquetas de tambor y les gusta estar dando de golpes en el suelo o en algún lugar en donde se escuche el estruendo ruidoso, ¿verdad? Algunos no soportan que los toquen o pueden sentir molestias por las etiquetas de la ropa que quieren que se las quiten, cuando la mayoría de nosotros ni notamos siquiera que tenemos una etiqueta puesta, ¿verdad? Pero ellos sí que se dan cuenta. Pueden tener también incluso reactividad para comer y reaccionar a la apariencia de la comida, la quedan mirando, ¿verdad? Si no les gusta la quitan. Pueden olfatearla también, si no es de su gusto la quitan. También les gusta a veces ciertos colores de comidas, algunos comen comidas que tengan color verde, otros que tengan un poquito de color rojo, ¿verdad? Se lo van a comer. La textura también la analizan los niños como signo temprano de TEA. Hay unos que incluso les gusta que eso esté blando, pero hay otros, y a la gran mayoría les gustan las comidas que son crocantes, ¿verdad? Les gusta escuchar el tronido cuando están masticando el alimento, por eso prefieren las cosas fritas o empanizadas, como se les llama, ¿verdad? Y la temperatura de la comida también es otro aspecto que toman en cuenta. Y a veces por eso es difícil alimentar a un niño que tiene TEA, porque no va a comer cualquier cosa, sino lo que él quiere. Y ya dijimos que algunos hasta por un año pueden comer un solo tipo de alimento. También los retrasos motores y andar de puntillas es otro signo temprano de TEA. Muchos estudios han mostrado que de media los niños con TEA caminan más tarde que los que tienen un desarrollo neurotípico. Sin embargo, no es el común denominador. Hay quienes tienen la marcha pues tempranamente sin ningún problema, ¿verdad? La hacen al año 2 o 3 meses, incluso hasta antes del año algunos, ¿verdad? Como ese es uno de los parámetros que más vigilan a veces los médicos familiares, los médicos generales y los pediatras, a veces el desarrollo
lo evalúan nada más en el aspecto motor, no todos obviamente, ¿verdad? Porque gracias a que ahora la gente se prepara mucho, ya saben que el desarrollo motor no es un desarrollo motor, vamos a decir, normal, no habla de una integridad del desarrollo psicomotor, porque hay que examinar el lenguaje y el comportamiento adaptativo social del niño, que no se nos debe de pasar por alto, porque esto es lo más afectado en el TEA. Algunos niños incluso también andan de puntillas cuando son pequeños. Los papás te lo dicen, ¿verdad? Anda como bailarina, te dicen, ¿verdad? Les gusta andar de puntillitas. Ese es otro signo temprano de TEA, pero en forma aislada obviamente que no, ¿verdad? Se necesita tener más de lo que acabo de decir ahorita. Puede haber también retraso en la motricidad fina y problemas con la planificación motora en muchos niños con TEA, que puede afectar a muchas de las habilidades del cuidado personal, como son abrocharse la ropa y utilizar cubiertos. Muchos de ellos prefieren agarrar con la mano y así se meten la comida a la boca, ¿verdad? Debido a eso. La imitación también está afectada como un signo temprano de TEA. La imitación de acciones sencillas suele empezar alrededor de los 8 meses, y a los 2 años la mayoría de los niños lo imitan casi todo, lo que su papá o su mamá les haga o la familia, ¿verdad? Porque de esta forma es que se suele desarrollar normalmente el lenguaje y el juego. Casi todos los niños con TEA tienen un gran retraso en la imitación y muchos de ellos no lo pueden hacer. Y esto a veces lo lleva a que no aprendan o que no hagan gestos que se llaman transitivos, no te dicen adiós, ¿verdad? O sea, tú le dices adiós y le dices adiós, adiós Juanito, y no te voltea a ver. Ni siquiera te voltea a ver y ni siquiera es el gesto del adiós. Algunos nomás hacen así, pero sin voltear, sin tener contacto visual con la persona, ¿verdad? También si dicen dale un besito, tira un beso, a veces ellos no te dan el beso, sino ponen el rostro para que tú le des el beso, pero tampoco te voltean a ver. Pueden hacer excesos de rabietas. Esas rabietas incluso llegan a ser a veces tan intensas que pueden llevarlos a tener conductas autolesivas, como golpearse la cabeza o morderse las manos, ¿verdad? Y esto es otro dato importante como signo temprano de TEA que los padres pueden observar. También es importante recordar algo, que un 20%, la mayoría de los niños que tiene TEA tienen TEA primario, ¿verdad? En donde no existe ningún factor desencadenante de este problema, sino que solamente se ha dicho que es un trastorno genético de las estructuras que conforman el cerebro social, lo que lleva a dar todas estas conductas que tienen los niños con TEA y como signos tempranos de lo que yo estoy diciendo aquí ahorita. Sin embargo, un 20% de los niños que tiene TEA tienen un autismo que se ha denominado sindrómico, es decir, un TEA asociado a un trastorno genético. Por ejemplo, hemos visto niños que tienen, por ejemplo, datos de TEA que ya están siendo rehabilitados, incluso que ya van a sus programas de estimulación. De pronto lo llevan a una valoración neuropediátrica y al estar obteniendo la historia clínica uno ve que hay otros parámetros que no necesariamente se relacionan con el TEA y ciertos aspectos del fenotipo del niño que tiene ciertos cambios que llamamos dismorfias, ¿verdad? Y nos pueden llevar a hacer diagnósticos de algunos síndromes genéticos que se asocian o dentro de su sintomatología hay sintomatología autística. Por ejemplo, como el síndrome del gen pura que me ha tocado diagnosticar, también el síndrome por un defecto en el gen SHAN que me ha tocado diagnosticar, y también con el síndrome de Banayan-Rubalcaba que me ha tocado diagnosticar, que es muy importante llegar a ese diagnóstico de autismo sindrómico porque, por ejemplo, en este síndrome de Banayan-Rubalcaba, muchos niños pueden tener problemas de poliposis o problemas gastrointestinales severos y es importante hacer el diagnóstico porque se necesita hacer otra serie de estudios en este grupo específico de niños, no en todos obviamente, y además la familia necesita tener esa información de que hay un problema genético en sus hijitos y requieren orientación de especialistas en genética y a veces también consejo genético en estos casos específicos, ¿verdad? Entonces, uno de los mensajes que yo quería transmitir el día de hoy como parte de la educación que uno debe de darle a la gente, ¿verdad? O la neuroeducación como se denomina también, es precisamente pues que existen algunos signos tempranos que nos pueden llevar a hacer el diagnóstico del trastorno autista también en forma temprana para hacer una intervención rápida y poder modificar el futuro de estos niños. Sabemos que el TEA pues no lo podemos curar, ¿verdad? Pero es un trastorno que sí podemos
en la mayoría de los casos llevar hacia una mejoría y funcionalización para tratar de que estos niños pues tengan una calidad de vida junto con sus familias en forma adecuada porque se lo merecen y porque así debe de ser, ¿verdad? El día de hoy también estoy vestido con esta camiseta de color azul y mi gorra azul, ¿verdad? Porque pues yo creo que algunos de ustedes saben que a mí me gusta mucho el deporte y la verdad es que hasta antes del COVID que iba yo a correr en otras partes del mundo medios maratones o a veces maratones, ¿verdad? Siempre llevo en mis camisetas en la parte posterior algún eslogan. He corrido por la epilepsia, ¿verdad? Y aquí con esta en Washington corrí una carrera en donde llevaba un eslogan atrás que estaba corriendo por el autismo porque considero que es algo importante. Incluso fíjense, cuando corrí una vez con un eslogan atrás en apoyo a la epilepsia, al terminar la carrera se me acercaron varias personas que me decían que era muy bueno que se hiciera esto porque de alguna manera la gente tiene que conocer más acerca de este problema. Yo en la parte posterior espero que lo puedan ver, ¿verdad? Tengo un eslogan, espero que lo logren ver allí atrás, ¿verdad? Dice Running for Autism, ¿verdad? Entonces yo he corrido por el autismo porque como soy neuropediatra y a mí en lo particular me interesan mucho los trastornos del neurodesarrollo, porque yo creo que independientemente de toda la patología neurológica que nosotros podemos ver, ya sea de otro tipo, ¿verdad?, que afecta al sistema nervioso central y periférico del niño, pues los trastornos del neurodesarrollo sí que representan un problema de salud pública en muchos países y el nuestro no es la excepción. Debemos de recordar que las nuevas estadísticas dicen que uno de cada 50, 60 niños tiene TEA, ¿verdad? De tal manera que vemos que este es un problema muy común. No podemos cerrar los ojos y decir que no existe el problema. Por lo tanto, tenemos que seguir difundiendo el TEA. Hoy es el Día Mundial de la Concientización, pero para mí como neuropediatra todos los días son del TEA porque todos los días veo niños así y a veces en la semana puedo diagnosticar 1 o 2 niños o 3 niños así con este problema que incluso sus papás ni sabían que lo tenía y incluso no habían escuchado que era esto. Pero gracias a estos días, ¿verdad?, y a la sensibilización y la concientización que se va haciendo en el mundo, pues ya muchos papás, si ven algunos cambios en sus hijitos con las características que yo acabo de decir, inmediatamente prenden las luces de alarma y son ellos los que a veces dicen yo no veo que vaya bien algo aquí y a veces buscan ayuda para que se les pueda hacer un diagnóstico temprano, ¿verdad? Hacer el diagnóstico del trastorno autista en edades tan tempranas no es fácil y porque pues hay muchas condiciones como los trastornos del lenguaje que pudieran causar una confusión. Lamentablemente, como he dicho en otras charlas que he tenido a través de este canal que tengo, pues he comentado que los desórdenes del neurodesarrollo o los trastornos del neurodesarrollo no tienen marcadores específicos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos anemia y nos hacemos una biometría hemática, pues si está baja la hemoglobina y el hematócrito, pues tenemos anemia, ahí está el marcador, ¿verdad? Lo mismo si yo tengo dengue, me hacen pruebas, va a salir positivo que tengo dengue. O en algunas otras condiciones que afectan a la salud humana, pero en los trastornos del neurodesarrollo no existen marcadores que nos digan que este niño tiene TEA. Es decir, no podemos hacer el diagnóstico con algún estudio. Si hacemos estudios es para redondear el estudio de un niño con TEA. El TEA es un diagnóstico eminentemente clínico. No se cuenta con ninguna herramienta que nos diga que el niño tiene TEA. Y a veces algunas baterías neuropsicológicas que se aplican es para redondear más y afinar mejor el diagnóstico de este niño y poder ofrecer una rehabilitación adecuada que el niño necesita. Bueno, entonces era la finalidad del mensaje del día de hoy. Nosotros siempre estaremos a favor de la atención de todos los niños con desórdenes del neurodesarrollo y fundamentalmente el día de hoy de los niños con TEA.
Así que las políticas públicas, la educación, ¿verdad?, debe de sensibilizarse para atender a estos niños. También desde aquí quiero mandarle una felicitación a todas las maestras que ven este tipo de niños, porque el 80% yo creo de toda la mejoría que tiene un niño que tiene trastorno del espectro autista es gracias a ustedes, a su dedicación, a su empeño, a todo lo que el cariño y el amor que le ponen a su profesión. La verdad es que eso se lo agradecen los niños, se los agradecemos también nosotros, porque cada vez que el niño llega a una consulta de seguimiento vemos los cambios tan favorables que han tenido gracias a sus intervenciones, y desde aquí pues les mando mis respetos y mi admiración, y también a todos los papás de los niños con TEA que sigan trabajando por sus niños, porque siempre se puede lograr un cambio y se puede lograr una mejoría. Espero que esta información les haya servido. Si les ha servido, pues denle un me gusta al video. También inscríbanse en mi canal, los invito a que se inscriban, porque pues aquí trato de hacer el esfuerzo siempre de hacer un video informativo para los padres, porque esto es lo que llamamos una neuroeducación, ¿verdad? Que la gente vaya conociendo de estos problemas y compártanlo con todo el que ustedes deseen. Esta es la finalidad de hacer pues estos sencillos videos que yo creo que les pueden servir. Muchas gracias a todos y buenas noches.